el cadáver de Garavito. Creo que en la última sesión les había dicho que había realizado precisamente una solicitud oficial ante el Ministerio de Salud eh, pidiendo el cuerpo de Garavito con fines científicos, con fines para la neurociencia, con un equipo de trabajo precisamente conformado por tanatopraxista, neurólogo, eh, psicólogo, obviamente. Eh, pues tenemos la logística y la firme intención de que si el ministerio aprueba el uso del cuerpo, en especial del cerebro de Garavito, pues nosotros podamos darle una... de hecho, les voy a copiar una nota que salió hoy precisamente, ahí la colgué en YouTube, eh, para que quienes quieran pues la revisen, eh, cómo se hizo la solicitud y todo el tema que se está proyectando en relación con esta situación. Pues sería muy interesante tener un, unos datos, unos procedimientos científicos acerca de uno de los asesinos seriales más prolíferos que hemos tenido, pues no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica. No hay una eh, historia de un individuo que haya asesinado de esa forma tan macabra al menos a 200 niños. Eh, entonces, pues estamos trabajando en ese tema. Pero bueno, vamos a adelantar nuestro tema de hoy. Hola Javier, lo escucho. Eh, bueno, Javier, tienes razón en parte, es decir, sí es un tema que pues, nosotros sabemos precisamente por nuestra cultura, el tema mediático, cómo se involucra en todo y a veces es terriblemente perjudicial. Mire, mañana se cumple, por ejemplo, creo que son ya casi 20 años o 18 años eh, de uno de los casos no resueltos aquí en Colombia, el caso del joven Colmenares, que ocurrió precisamente en un Halloween, un 31 de diciembre. Y si usted repasa ese caso y lo compara, por ejemplo, con casos como alguno que ocurrió alguna vez en México, con una niña que también apareció muerta unos días después de una intensa búsqueda en su mismo departamento, que la sospechosa del homicidio fue su mamá, pero que nunca se pudo determinar precisamente por el show mediático, pues entendemos el daño que hace, ¿sí? Eh, y que en vez de ayudar a la Procuración de Justicia, se daña. Aquí ha habido bastante tema mediático también. Por eso yo me quise apartar un poco de lo mediático y hacer la solicitud formal. Lo que pasa es que los medios se enteran de todo. De hecho, yo no le dije a los medios que había hecho esa solicitud del cadáver de Garavito con fines científicos. Pero se enteraron entonces
pues empezaron a preguntar que por qué, que qué quería, que cuál era pues el propósito. Eh, lo pueden ver incluso en el link que les acabo de copiar. Pero más que el tema mediático, Javier, es sí tener un aporte a la ciencia. Los familiares se enteraron de hecho de esa pretensión mía y algunos estaban ofreciendo el cuerpo y inclusive por partes, ¿sí? Vendiendo el cerebro de Garavito. Eso aquí es ilegal. Yo creo que en cualquier país resulta ilegal. Eso haría parte de un tráfico de órganos. Eh, ¿Cuál es la preocupación en realidad lo que, de lo cual tememos en este momento? Pues que no esté siendo lo suficientemente preservado el cuerpo eh, por un tanatopraxista y que eso pues facilite que el proceso de putrefacción avance y ya después no sea aprovechable el cerebro. Si desde la tanatopraxia se conserva, créame que se puede conservar toda la vida. O sea, un buen proceso de tanatopraxia, lo digo porque precisamente trabajo con algunos tanatopraxistas, sí permite que sea lo suficientemente conservado como para que por lo menos entendamos estructuralmente cómo quedó ese cerebro y estructuralmente qué partes están afectadas y si esas partes afectadas corresponden a lo que, a lo que ya la ciencia, a lo que un neurocientífico como por ejemplo Fallón encontró en relación con cerebros de asesinos seriales. Eh, y a lo que ha encontrado algunos informaciones de neuroimagen, pero más que la neuroimagen, sí nos interesa la estructura ya, no lo que me dice la neuroimagen, sino la estructura física de cómo queda ese cerebro, de cómo al conservarlo, qué podemos observar ahí, ¿sí? Además de lo que uno pueda presuponer, tal vez una atrofia en los lóbulos frontales, en la corteza prefrontal, tal vez un daño en el sistema límbico, tal vez alguna lesión en el temporal, eh, pero además de eso, saber qué más hay ahí específicamente, digamos que ese es el interés particular y no es solamente mío, créanme que se han unido incluso un grupo más de profesionales que están interesados en eso, gente que incluso sabe mucho más del tema de lo que yo puedo saber o conocer y que sin duda pues su aporte sería magnífico, solo que nadie se atrevió a solicitarlo. Yo me atreví junto con una abogada, porque me asesoré de ella precisamente desde la perspectiva legal, a hacer la solicitud. Digamos que esa es como la diferencia que hago con relación a los demás. Y hay una frase que dice que si usted no hace los goles, pues los de hacer. Entonces digamos que solamente me adelanté en la jugada. Es básicamente con eso, Javier, y gracias por su intervención. Bueno, quiero que nos centremos ahora en el tema de el uso de la cámara de GESEL, en especial en las entrevistas forenses, en lo que aporta para la entrevista forense. Yo sé que seguramente muchos de ustedes, si no todos, por lo menos han utilizado una cámara GESEL y me gustaría que me lo escribieran o me lo dijeran en el audio. ¿Sí? ¿Quiénes de ustedes tienen o han tenido experiencia de trabajo en entrevista forense con el uso de cámara GESEL? Los leo y los escucho. Con eso, en vez de dictar una teoría, pues más bien vamos trabajando precisamente sobre las vivencias de ustedes y sobre la maleta que ya traen, como te digo, sobre el bagaje que ya tienen. Los escucho. Rosangélica, ¿ha usado la cámara GESEL? No, doctor, pero sí he tenido la oportunidad de observarlo a través. Buenas tardes ante todo, me da mucho gusto estar en su clase, doctor. Bienvenida. Y pues solamente, doctor, lo he visto a través de películas y escenas así muy específicas, ¿verdad, doctor?
en la observación que tienen la ente investigadora, ¿verdad? Con los delincuentes. Pues no he tenido directamente la oportunidad, doctor. Ok, ¿alguien ha tenido esa oportunidad? Que nos comparta un poco la experiencia. Sí, Cristian, lo escucho. Buenas tardes, doctor. Fíjese que yo no he tenido la experiencia de estar evaluando o observando una entrevista en cámara Gesell. El INASIF aquí en Guatemala sí tiene la cámara Gesell, pero lo que yo le quiero decir es de que por el momento no se está utilizando. Entonces, es por eso pues que no he tenido la oportunidad. Solo está ahí la herramienta, pero no se utiliza. Ok. Eh, bueno, alguien que la haya tenido de manera directa, es decir, que haya tenido que utilizarla para registrar en especial una entrevista forense, y el mayor uso que se le da a la entrevista forense es el que se hace con niños, niñas y adolescentes presuntas víctimas de delito sexual. Eh, yo digo presuntas víctimas, sí, pese a que he tenido aquí esa discusión a veces en el estrado de que, se, de que la presunción es para el acusado y no para la víctima, pues es que la vivencia y la experiencia nos ha enseñado eh, que hay víctimas que no son víctimas, o sea, que todo eso que empezó hace muchos años y creo que fue parte de lo que vimos en nuestra clase de victimología, que decía von Hetting, Mendelssohn, pues hoy día se sigue cumpliendo. Es decir, hay víctimas que se hacen pasar por víctimas. Por supuesto que es un bajo porcentaje, que a veces preocupa que está en aumento, en especial con delitos sexuales, pero sigue siendo bajo. Sin embargo, ese bajo porcentaje pues hace que usted se cuide en los procedimientos. Así como si usted es un genetista, pues usted tiene un 0.001% en contra. Y eso lo obliga a que se fije en su procedimiento para que usted no sea parte de ese 0.001% en contra del error que puede tener un examen de genética, en especial de genética forense, que es la que usted debe llevar al estrado judicial. Es lo mismo. Alguien que haya tenido la experiencia en cámara Gesell para el registro de la entrevista forense de niños, niñas o adolescentes víctimas de delito sexual. No, doctor, creo que al igual que la compañera Rosangélica, solo por series televisivas, ¿verdad? Que nos vamos de esas de detective, que vamos viendo más o menos el uso, pero tal vez acá en Guatemala aún nos hace falta implementar, ¿verdad? Esa herramienta, estamos un poco atrasados. He sabido que algunos organismos judiciales ya han tenido pruebas, pero nos desconozco si lo aplican, ¿verdad? Depende de ustedes esa implementación. Y se los estoy diciendo eh, con el corazón y con conocimiento de causa. Miren, algo similar me ocurrió en Panamá hace más o menos 5 años, 6 años. Recién fui a UMESID, que es la Universidad Metropolitana de Ciencia y Tecnología, es una de las universidades, si no es la segunda, la tercera universidad privada más grande de Panamá. La más grande se llama UIP, Universidad Interamericana de Panamá. Esa es una universidad no solamente grande en estructura, en tamaño, sino en la cantidad que tiene de estudiantes y de carreras. Pero UMESID, empiezo yo a trabajar con ellos y empiezo a trabajar en la recién
inaugurada maestría en psicología jurídica y forense, exactamente en eso. Y encuentro que ellos, precisamente para que les dieran el aval de maestría, pues debían tener una cámara Gesell. Y encuentro pues una cámara Gesell, sí, con algunos, ¿cómo les digo? Con el cumplimiento de algunos básicos para su creación, pero también con el incumplimiento de otros. Entonces, por ejemplo, poco espacio para los observadores. Una cámara Gesell para el observador debe tener, en especial si yo la voy a utilizar para entrenamiento, pues un espacio donde al menos quepan 20 observadores. Aquí era muy pequeña, si acaso cabían 10. El audio y video no era de alta calidad, pero pues no impedía que se escuchara y se viera lo que pasaba al otro lado. Del otro lado había demasiados distractores. Es decir, tenía una silla para niños, una mesa para niños, muchos juguetes, y los juguetes son distractores. En lo posible, pues uno debe evitar tener en la cámara Gesell distractores como juguetes o muñecos. Debe tener un cuarto anexo que los contenga, y yo, como entrevistador o como el psicólogo que vaya a hacer una valoración, porque puedo hacer una valoración en cámara Gesell, pues ir y traer los elementos que sean necesarios y no tenerlos ahí precisamente para que el menor no se distraiga, en especial cuando son muy chicos. Recordemos que la atención en los seres humanos no es sostenida. Tratamos de sostenerla, pero no es una atención al 100%. Y la atención es fundamental en muchos aspectos de nivel ejecutivo. ¿Sí? Dentro de esos, precisamente la capacidad del recuerdo, de enfocarse, que si yo no los manejo o no los tengo controlados, pues no voy a tener un buen resultado. Entonces la tenían era como una bodega de juguetes de niños y de cosas directas de niños. Pues cuando yo llegué dije, no, esto hay que cambiarlo, hay que modificarlo, así se hizo, y empezamos a trabajar con cámara Gesell. Y empezamos a trabajar trayendo del consultorio jurídico precisamente a los menores, niños, niñas y adolescentes, de los cuales sus representantes legales, es decir, sus padres, habían puesto la denuncia o interpuesto la denuncia por un presunto abuso sexual. O en menores que ya era cosa juzgada, es decir, que ya a sus agresores se habían condenado. Aquí sí ya no hablo de presunto agresor, porque ya hablamos inclusive de condenas en las cuales se ha superado incluso la siguiente instancia, es decir, al tribunal, a los magistrados que en segunda instancia revisaron y confirmaron fallos de primera instancia, y que da lugar precisamente para la etapa de reparación. Entonces usábamos ya la cámara Gesell para hacer valoraciones de daño psíquico, de daño psicológico y de vida en relación de esos menores que habían sido víctimas de abuso sexual. Y hoy día es de uso frecuente. O sea, lo que empezó como un ejercicio práctico, como un taller, como una asesoría además, que hacía parte de la cantidad de horas cátedra que yo iba a dictar allá. Hoy día es una realidad. Ya el uso de la cámara Gesell es absolutamente frecuente. Sé que lo están utilizando precisamente desde los entes de gobierno, del ente acusatorio de fiscalía, para que el psicólogo, psicóloga, criminólogo, porque no necesariamente es un psicólogo o psicóloga el que hace la entrevista forense, puede ser alguien, un criminólogo, alguien que tenga funciones de policía judicial y que tenga el entrenamiento previo, eso sí es importante, que tenga un entrenamiento previo en entrevista forense y que haga uso de la cámara Gesell, que tome el registro y que lleve eso como elemento material probatorio. Fíjense lo interesante. O
O sea, no es solamente que usted lleve un informe de entrevista forense en un formato tradicional, sino que además lleve o anexe ese registro fílmico, metodológico, realizado en una cámara Gesell. Hay sitios de provincia donde no hay cámaras Gesell, entonces pues se improvisan. ¿Qué incluye esa improvisación? Una sala que esté exenta de ruidos, que esté exenta de distractores, que tenga más o menos el color de las paredes, el color del sitio donde yo estoy en este momento, neutro, sin cuadros, sin mapas, sin imágenes, sin nada que distraiga al entrevistado, mucho más si es un menor de edad, y con una cámara, preferiblemente de alta resolución, tomar el registro y un trípode, tomar el registro de esa entrevista. Preferiblemente no colocarla delante del menor, porque eso también distrae al menor o hace que tenga algo llamado efecto Hawthorne, creo que se escribe así, efecto Hawthorne. Y que hace que uno se comporte de manera diferente cuando está siendo observado, cuando está siendo grabado, cuando está siendo filmado. Mi sugerencia siempre es coloquen la cámara al lado o fuera de el campo visual del menor, que no lo distraiga, es decir, de hecho, las últimas tendencias y protocolos en la entrevista forense dicen que el mejor registro, la mejor filmación, cuando no se cuenta con cámara Gesell y se hace con una cámara, es que la cámara esté a un lado y tome tanto al entrevistador como al entrevistado. Antes solamente se enfocaba en el entrevistado, gravísimo error, porque se ha probado que hay elementos del entrevistador que influyen sobre el entrevistado. A veces cuando uno observa al menor le dice, entonces tocaron tus partes íntimas. Ese puede estar generando incluso un sesgo. O el uso de preguntas compuestas, 2 o 3 preguntas en la misma pregunta. Cuéntame por qué estás acá y por qué dices que te abusaron. Son 2 preguntas en una. Debo hacer una pregunta a la vez. También porque el cerebro, recuerde como hemos hablado anteriormente, el cerebro no es multitarea, el cerebro no le va a responder a 3 o 4 interrogantes a la vez. Responde, si mucho, al primer interrogante y al último. Si usted puso 4 interrogantes, esos 2 del medio no los va a responder. Ni siquiera se va a acordar. Las funciones ejecutivas no están hechas para eso. Por eso es importante entender el tema de los protocolos y la práctica en ese sentido. Entonces, en la medida que ustedes tengan más conocimiento del tema, que utilicen ese espacio sin temor, sin miedo, que ahí hagan sus registros de las entrevistas y o valoraciones que le hagan a menores de edad, pues van a tener mejores soportes y créame que eso se va a volver un hábito incluso institucional y va a servir, va a ser de absoluta utilidad. Tanto que aquí tenemos legislada la entrevista forense. Es una ley que se llama la Ley 1652 de el año 2013. O sea, fíjense que ya lleva 10 años. Si quieren la pueden buscar por internet. De Ley 1692, aquí se la estoy copiando, del 2013. Ahí la encuentran. Y fue precisamente la que normatizó las entrevistas forenses de niños, niñas y adolescentes víctimas de delito sexual en procesos de tipo legal. Ella habla del uso de la cámara Gesell.
habla incluso de las declaraciones de los menores en juicio, de qué características debe tener esas declaraciones. Eh, les dejo la semilla, yo sé que ustedes le van a sacar provecho a eso. Este es el pedacito donde uno lamenta no tener, por ejemplo, esta clase presencial con ustedes y ojalá hacerla en una cámara GESEL, eh, para impulsarlos a tener un poco más de herramientas, en especial de habilidades en el manejo de la entrevista en cámara GESEL. Pero bueno, por ahora vamos a trabajar con lo que hay. Muy bien. ¿De dónde surge? Básicamente, su nombre, pues de su creador, el doctor Arnold Hessel, un psicólogo y un pediatra, fíjese que inicialmente interesado en desarrollo infantil, crea la cámara Hessel para observar cómo es el desarrollo evolutivo de los niños, qué cosas hace un niño, cómo se comporta un niño a los 2 años, después observarlo a los 3 años, a los 4 años o por meses. Esta fue la cámara Hessel creada por el doctor Arnold, judío además. Y fíjese que incluso desde el nacimiento, muy bebés, hacía esa observación, era como una especie de burbuja, ¿no? Después ya se fue modificando, perfeccionando. ¿Cómo está conformada? Primero hay que tener en cuenta que sean dos espacios contiguos, que estén separados por un vidrio unidireccional, insonorizado preferiblemente, es decir, que en especial los que estamos del otro lado del espejo, no seamos escuchados por quienes están en la sala como tal, porque obviamente eso va a interferir, eso va a generar un sesgo. El hecho de que la persona sienta que del otro lado la están observando, la están calificando, están opinando sobre él o sobre ella, pues va a generar un sesgo. En la espontaneidad principalmente, ¿no? Y recordemos que uno de los aspectos que uno califica cuando un relato es verdadero y un relato que no lo es, que es inventado, es precisamente la espontaneidad del relato. Eh, Importante los instrumentos tecnológicos de audio, de video. La ambientación adecuada hace referencia a lo que yo les he manifestado. Algunos hablan de recursos, pero solo cuando es necesario. Si es necesario utilizar eh, recursos lúdicos, hojas de papel para que el menor dibuje, ya no se usan muñecos sexualizados, ¿sí? Hace unos años se utilizaba y algunos protocolos como el SATAC lo sugerían, o el RATAC, que es el nombre original en inglés, usar esos muñecos sexualizados. ¿Qué son muñecos sexualizados? Muñecos que tenían un pene y una vagina. Pero se descubrió que esos muñecos lo que hacían era inducir falsos relatos de delito sexual. Incluso, no mucho tiempo después se descubrió que las mismas láminas de niño y niña sexualizadas, es decir, una lámina donde estaba el niño y se veía su pene, y una lámina donde estaba la niña y se veía su vagina, también inducían falsos relatos de delito sexual. Y se hicieron muchos ejercicios, en especial con niños muy pequeños a los que se les decía, mira este dibujo o toma este muñeco y muéstrame qué partes te tocó la persona que me estás diciendo. Y lo primero que a un niño le llama la atención cerebralmente, atencionalmente, son las partes privadas, las partes íntimas, pene y vagina. Entonces inmediatamente señalan esa parte. Eh, Incluso a veces cuando se les preguntaba posteriormente, cuando relatos falsos, ¿con qué te tocó? Tenían dificultad en describir, cuando no eran relatos verdaderos. Pero cuando se les preguntaba dónde te tocó, no había duda en dirigirse primero a las partes íntimas. Por eso se prescindió de ellos. Y el mismo Ratá cambió su protocolo
y apoyó un protocolo llamado Child First. Ahí se los estoy copiando ahí se los estoy escribiendo. Y por ese protocolos que hoy día aún tienen validez, como el Nietzsche, no usa ni dibujos, ni imágenes, ni nada. No usa nada diferente a la dialéctica llevada de manera metódica, profesional, de lo general a lo particular, sin tapujos, usando inicialmente preguntas abiertas para después utilizar las preguntas cerradas y clarificar información. Haciendo sobre todo con niños muy pequeños algunos ejercicios de verdad y mentira, que ya no valen con adolescentes. Es absurdo hacer los ejercicios con adolescentes. En primer lugar, pues porque el adolescente ya tiene neurológicamente y en su lenguaje un desarrollo mucho mayor. Y pues él ya sabe mentir y sabe lo que es mentira y sabe lo que es engañar. De hecho, hay estudios como los que hizo el doctor Paul Ekman que descubrieron que desde los 5 años un niño ya tiene la capacidad para mentir. De forma fabulesca, ¿sí? Por sus mismas estructuras neuropsicológicas, pero ya tiene esa facultad para mentir, ya sabe lo que es mentir, sabe lo que es engañar. Si lo hace incluso un animal, o sea, a mí me sorprende, por ejemplo, yo con Gretel, en los juegos que hago con ella, que es una perrita schnauzer, cómo ella sabe usar el engaño, no malintencionadamente, en el juego, sabe esconderse. Entonces, sabe armar pataleta como una forma de manipular. Pues, ¿qué no decirlo en el cerebro de un niño? ¿No? Donde la corteza cerebral le facilita eso. Lo escucho, lo escucho. Doctor, respecto a lo que usted menciona de los conceptos verdad y mentira, tiene razón usted, ¿verdad? Un adolescente pues no va como muy acorde. eh, Solo en el caso, ¿verdad? Hay algunas excepciones, por ejemplo, cuando estos adolescentes nosotros nos llegan a la clínica y nos da esta impresión que tienen algún problema del neurodesarrollo. Ahí sí podríamos utilizar la técnica para poder evidenciar y describirlo en el examen mental, que pues no muestran una comprensión entre estos conceptos, en esos casos, ¿verdad? Es cierto y qué interesante que los traiga a colación, miren. Por dos cosas. La primera, incluso más que hacer una diferenciación entre verdad y mentira con un menor, que a veces hace un ejercicio que es tonto. Es que ¿cuál ha sido el inconveniente nuestro al traer protocolos foráneos? Que creemos que funcionan tal cual como funcionan en los Estados Unidos. Y en los Estados Unidos al gringo tradicional, al gringo, el que viene de familia escocesa, no al latino que llegó allá a adaptarse, sino al gringo, a ese niño sí le genera cierta disparidad el hecho de mentir. ¿Mm? Incluso a los gringos adultos, ellos no son mucho de mentira. Pero al inmigrante latino, oriental, al chino de la China, no al japonés, el japonés tiene más estructura moral con el hecho de hacer las cosas correctas, ¿no? Por eso usted en Tokio puede encontrar en el piso una billetera y nadie la toca, nadie la agarra. Porque ellos tienen en su mentalidad de que si eso no es mío, es de alguien. Y por eso mismo yo no lo debo tomar. Nosotros no, lamentablemente no nos educamos con eso.
lamentablemente. Y a eso le llamamos malicia indígena y eso no tiene nada que ver con eso. Entonces, cuando lo traemos, pensamos que si le hacemos a un menor un ejercicio de, oye, ¿tú sabes lo que es decir la verdad? El niño va a decir sí. ¿Qué es decir la verdad? Pues, no, pues decir lo que es. Aún es muy etéreo. Entonces usted le dice, bueno, vamos a hacer un ejercicio para saber si tú sabes decir la verdad. Además, empezando que ahí ya hay un sesgo. Si yo te dijera que el suéter que yo tengo puesto es de color rojo, ¿eso es verdad o es mentira? El menor va a decir es mentira. Bueno, y si yo te dijera que es azul, pues es verdad. Y ya con eso nos quedamos como el tamizaje absolutamente necesario para saber que el niño ya diferencia entre lo que es verdad y lo que es mentira. No, eso no es tan así. Eso no es tan cierto. Para mí la experiencia me ha enseñado, por ejemplo, que es mucho más importante ir reconociendo cuáles son las palabras o los términos que el niño utiliza al hacer la descripción de los presuntos hechos. Por ejemplo, un niño de 5 años o una niña de 5 años que llegue hablándome del pene, yo debo preguntarle dónde aprendiste la palabra pene, porque ya es un lenguaje muy técnico para esa niña. Pero por el contrario, si llega y me dice, no, es el pipí, pues yo debo preguntarle dónde aprendiste el término pipí, dónde lo escuchaste, quién te lo enseñó, cómo lo sabes. A veces otros términos, la cosita, bueno, de varias formas que le dicen a las partes íntimas. Incluso yo he escuchado y visto en niños muy pequeños, en niñas, que le dicen cola a la vagina. Por eso yo tengo que verificar no lo que yo entiendo por cola, sino lo que la niña entiende por cola. Dime qué es cola para ti. O señálame cuál es tu cola. Muchas señalan la vagina. Eh, entonces, si me dice que le hicieron tocamientos en su cola, pues yo debo poner eso en el contexto del lenguaje del niño o de la niña. Eh, entonces, con esto va que pues no es suficiente que yo haga ese ejercicio tan sencillo para saber si lo que me está diciendo, lo que me va a decir es cierto o no, o si diferencia con total claridad lo que es real de lo que no, sino que lo tengo que ponderar en todo, en toda su narrativa, ¿no? ¿Qué tan verosímil o inverosímil es esa narrativa? En elementos de modo, tiempo, lugar, de la coherencia que hay en las versiones que ha dado. Recuerde que no solamente el menor me da a mí una versión, sino que incluso a veces de manera previa ya se la ha dado al médico forense en la anamnesis cuando le hace la auscultación externa o interna al menor. Debo tomar también en cuenta eso. A veces incluso ya el menor ha sido valorado psicológicamente o psiquiátricamente y hay un informe de esa valoración. También debo yo tomarla en cuenta. Hay varios elementos ahí para calificar o para ponderar. Ahora, cuando yo tengo sospechas de que hay alguna discapacidad o déficit cognitivo, como muy bien lo acaban de mencionar, pues necesito hacer una valoración en consecuencia. Ojo, y si yo no soy psicólogo experto en ese tema, pues debo buscar el apoyo en alguien que sí lo sea. Un psicólogo, psicóloga clínico, neuropsicólogo, que le haga al menos un tamizaje al menor para saber si hay ese déficit cognitivo. Mucho más si no tengo una historia clínica, porque si me trae una historia clínica y me dice, mire, esta es la historia clínica fechada de 25 de octubre de 2023, pues yo tengo ahí un elemento confiable para saber y decir, es que el menor tiene un déficit cognitivo leve o moderado. Pero si no tengo historia clínica, no hay referencia de colaterales,
el acompañante o la acompañante no me lo advierte, pero yo lo noto en la entrevista, en la cámara Gesell, pues si yo tengo la capacidad para hacerle un tamizaje al menor, un mini mental, una moca, que me dé cuenta de que pueda existir ese déficit cognitivo, lo hago. Si no, pues me asesoro con alguien que lo haga. Y si yo no soy psicólogo, pues con mayor razón. Si soy solo criminólogo, pero no tengo la formación en psicología, menos en el aspecto clínico, pues con mayor razón. Ese sería el punto. Y qué bueno que lo mencione porque ante eso se van a enfrentar. Es que incluso yo he tenido personas a las que he tenido que entrevistar con lenguaje de señas, sordomudas, y necesito al experto en lenguaje de señas para que me traduzca. No es suficiente que yo entienda algunas cosas, no, necesito entenderlo todo. Y no está mal que uno haga una entrevista forense con un coentrevistador o coentrevistadora. Al contrario, son las mejores entrevistas forenses incluso. Lo que pasa es que por temas de tiempo, de recursos, no se da, pero sería lo ideal. Incluso con un observador del otro lado de la cámara Gesell, que me diga por el comunicador interno, oye, ¿por qué no le profundizas en tal cosa? Mira, acabo de ver que ella se incomoda cuando tú le preguntas tal cosa, profundízale en esto. No podemos verlo todo. Es imposible, la atención no es... Aunque a veces funciona como un faro, no alcanza a verlo todo, tiene unas limitantes. Por eso necesitamos de otros observadores. Muy bien, preguntas, dudas, comentarios hasta acá. Bueno, ahí hay algunas fotografías de cámaras Gesell. Hola, Rosangélica, la escucho. Doctor, usted decía que a la hora de hacer la entrevista, por supuesto, ¿verdad? En niños es a través de terapia de juegos, pero en adultos y adolescentes que puedan hacer una declaración verbal. Usted hablaba de una conducta neutral, eh, como por ejemplo decir, "Ujú", es como una aprobación, ¿verdad, doctor? ¿Y cuál sería entonces la conducta ideal? Perdone, creo que no escuché. Bueno, no hay una conducta ideal, digamos que lo ideal sería que yo tenga total conciencia de cómo son mis verbalizaciones, de cómo es incluso mi conducta no verbal. Mire, por eso precisamente yo les sugiero que cuando ustedes trabajan en cámara Gesell, no filmen solamente al menor, fílmese usted con el menor y después retroaliméntese de cómo es su conducta no verbal frente a ese menor. ¿De qué hago yo para facilitar, interrumpir o peor aún contaminar ese relato? Si yo me le cruzo de brazos al niño o a la niña, si yo le estoy sugiriendo respuestas, ¿sí? Si yo le estoy sugiriendo, por ejemplo, si yo le estoy preguntando, por ejemplo, dime qué partes íntimas te tocó esta persona. Resulta que el niño no me ha hablado de partes íntimas. Es más, el niño hasta el momento no me ha hablado de tocamientos. Quien me habló de tocamientos fue la mamá que lo trajo o la trajo, no el niño. Pero a veces yo doy por sentado de que eso ocurrió y no obtengo la información espontánea y directa del menor. Es en ese sentido que lo afirmo y que lo digo y que la experiencia me lo ha enseñado. Y es algo netamente humano, es conectarse con ese niño, con esa niña, sin que nos volvamos niños o niñas. Ojo con esto, ojo con esto. Es que si yo he sido un crítico de eso bastante cáustico, lo reconozco. Sí, a mí me molesta, me enerva, he tenido discusiones con algunas psicólogas que se sientan frente al niño y le dicen, a ver, mi amor,
a ver, tesorito, dime por qué estás acá, nene. Y cambian inclusive el tono de voz. ¿Y te gustan las Barbies? ¡Wow! Ay, a mí también. A mí me encantan las Barbies. No, no, créame que eso no genera empatía. Estamos llamados a la empatía. En el SATAC, lamentablemente, la traducción que le hicieron a rapport es simpatía. Y rapport no traduce simpatía. Rapport, la palabra rapport, la estoy escribiendo, traduce acercamiento. Y no necesariamente yo me debo acercar al otro siendo simpático, o sea, no, sino entendiendo cómo está el otro, entendiendo que el otro es un menor de 6, 7, 8 años, que necesita sin lugar a dudas eh, una intervención especial, que necesita que yo le clarifique algunos aspectos del encuadre en esa entrevista, es decir, de por qué se encuentra ahí, de quién soy yo, de cómo le estoy hablando, en qué tipo de lenguaje le estoy hablando, pero no es necesario que porque yo le hable en un lenguaje básico, tenga yo que comportarme como si fuera un niño de la misma edad. Y decirle, a ver, papito lindo, dime que no, no, yo no tengo por qué cambiar mi prosodia. No. Encuentro psicólogas que le dicen a la niña, a ver, mamita linda, mi amor, a ver, cosita de mamá, cuéntame. No, no. El menor también debe entender que está en un procedimiento, ¿no? Y que él también sabe por qué está ahí. Eso, pese a que es novedoso para él, pues no debe ser nada del otro mundo. Y no es una terapia de juego. Va en ese sentido, básicamente. Que yo no le ponga palabras al menor, que yo no use gestos que contaminen ese relato. Vamos a verlo, tal vez hoy no por tiempo, pero en la próxima sí, ya con ejemplos reales de cámara Gesell, de cómo se hace, de dónde están los errores, de por qué se cometen a veces esos errores, inclusive las consecuencias del error, de cómo se induce al error. Yo tengo un par de casos de niños que fueron víctimas de algo que la ciencia llama eh, precisamente implantación de falsa memoria. Y la implantación de falsa memoria se hace por una figura de autoridad. Y la figura de autoridad no necesariamente es papá o mamá. La figura de autoridad es el entrevistador. Hace que parezca que el niño recuerda algo que en realidad no le ocurrió. Porque le hace un relato. Y el niño se lo cree. Eso es una implantación de memoria. Y con eso hay que tener muchísimo cuidado. ¿Qué se busca con el empleo de esta herramienta? Minimizar el impacto y sufrimiento de los menores, es decir, la revictimización. En especial, muy en especial, cuando van a juicio. Porque recordemos que en juicio, eh, pues el presunto agresor también tiene unos derechos y él está presente en juicio junto con su abogado defensor. Entonces es no exponer al menor frente a su presunto agresor para evitar revictimizarlo, sino tenerlo en un sitio adecuado, confortable, por lo menos psicológicamente, para que no le genere ese impacto de la revictimización, para que incluso se puedan filtrar las preguntas que la psicóloga o el psicólogo que está con él en cámara Gesell le transmita cuando el fiscal las hace. A veces hay fiscales que no saben preguntar. A veces hay fiscales que en la pregunta revictimizan. Por ejemplo, yo he encontrado fiscales que preguntan, bueno, ¿y si esto te ocurrió hace 5 años, por qué hasta ahora lo vienes a poner en conocimiento? O si esto te lo hizo tu abuelo durante 8 años o 10 años,
¿por qué no lo contaste antes? Hay otros que preguntan, ¿y tú sentías placer cuando fulano te tocaba? Por Dios. He encontrado otros que dicen, ¿pudo haber ocurrido, fulanita, que tú te hayas enamorado de fulano de tal y que por eso te negabas a contar lo que pasó? ¿Cómo una niña de 11 años, 10 años se va a enamorar de su agresor de 40 años o 50 años? Eso no es enamoramiento. Es una manipulación del adulto. Yo no puedo responsabilizar al menor o a la niña o hacerle entender a través de mi intervención que es que ella tiene responsabilidad. No. Sí se dan cuenta de esos grasos errores que se cometen en el estrado incluso. Y a veces la defensa, por querer desvirtuar la credibilidad de la víctima, le pregunta, antes de que te ocurriera eso que nos has comentado, estamos hablando de una niña de 11 años o 12 años, eh, ¿tú con cuántas personas habías tenido relaciones sexuales? Perdóneme, pero la vida sexual de la menor no está en discusión en el estrado. Eso es objetable. Eso es objetable. Y si tuvo relaciones sexuales previas, pues se las debió haber comunicado a quien le hizo la valoración sexológica o el examen de clínica forense. Y el médico da cuenta de eso a través del informe. No tengo por qué revictimizar a la víctima volviéndole a preguntar lo que ya está consignado en un informe pericial. Y más si hay hallazgos clínicos, habla de un himen deflorado no dilatable, por ejemplo. Ya sé que tuvo relaciones sexuales. ¿Para qué más es útil? Para contener a los niños y adolescentes que ocurren a estados judiciales, ya lo he explicado, para evitar procedimientos que puedan resultar nocivos para ellos, para obtener el testimonio lo más confiable posible y para respetar sin lugar a dudas los derechos y las garantías del menor y del imputado, de ambos. Fíjense cómo es un tema garantista, por eso hay que utilizarla. Hay un protocolo para utilizar en salas de entrevistas. Aquí hay algunos elementos de ese protocolo, los aspectos generales, unas bases jurídicas, unos principios que rigen su aplicación, la utilización en los procesos judiciales, la utilización en otros eventos o circunstancias. Este fue incluso un ejercicio que yo hice hace unos años en una universidad a la que asesoraba, en un programa que había de investigación criminal. Y que tenía la universidad Cámara Gesell, pues, esto fue hace como 15 años, por lo menos, y que la subutilizaba. Entonces yo les explicaba que también podía ser utilizada con fines científicos. Así replicáramos eh, investigaciones foráneas, no importa. Y les di un ejemplo, ¿sí? El ejemplo se los di eh, con un experimento que hizo un psicólogo norteamericano que se llamó el test del masmelo. Y lo repliqué usando cámara Gesell, fíjense, ese fue el escenario. Eh, no se preocupe, Karina, le entiendo el tema. ¿Sí? A veces a mí también me falla el internet, entonces también, si en algún momento me desconecto y vuelvo a ingreso, es por fallos en el tema. Y les dejé precisamente esa inquietud de que utilizaran la cámara Gesell para obtener datos científicos aterrizados a su realidad. Y acá precisamente fíjese que hace 15 años que yo no estaba metido en temas de neurociencias, sí a través de el test del Malvavisco o del Masmelo,
pude hacer un tamizaje con 50 niños de su capacidad para prolongar la recompensa. Algo que después usted neuropsicológicamente llamaría su capacidad de control inhibitorio. Pero pues yo en esa época no sabía de neurociencias. Sabía de temas forenses, criminológicos. Ahí ya estaba joven, tenía ya bastante pelo. Y mi interés era nada más saber si estos niños que estaban en edades entre los 5 y 8 años más o menos, podían esperar más o menos un lapso de 5 o 6 minutos a que yo regresara nuevamente a la cámara Gesell sin que se comieran el malvavisco o el masmelo. Y si no se lo comían, pues yo los premiaba con otro malvavisco. Y previamente les había dicho la condición. Algunos no aguantaban y se lo comían. Otros esperaban y recibían la recompensa. Es tan interesante que el estudio original lo hicieron longitudinalmente. Algo para lo que lamentablemente nosotros en nuestra cultura pues no tenemos el tiempo, la disposición ni los recursos. O sea, si a mí me pagaran por hacer estudios científicos, pues maravilloso, yo me dedico a eso. Y puedo recibir un salario de $5,000 mensuales y divinamente dedicarme al tema y esperar a través del tiempo años de cómo evolucionan estos objetos de estudio. En este caso, niños, donde el creador del test de Masmelo, que trabajó inclusive con familiares propios de él, esperó unos años y se dio cuenta después, comparando los datos que había obtenido de impulsividad en estos menores y ver cómo se comportaban en su adultez temprana. Y encontró correlación en que los niños que habían sido impulsivos de comerse el masmelo y no esperar a que él regresara a la cámara Gesell para darles el otro masmelo, tenían problemas de impulsividad, tenían fracaso a nivel escolar, a nivel laboral. Incluso él documenta 2 casos de esos adultos jóvenes que cayeron en adicción. Recordemos que la adicción tiene un tema de craving, un tema de dificultad en el control inhibitorio. Entonces, fíjense lo interesante, en algo tan sencillo como fue eso. Al comienzo, pues sí, recibió incluso bastantes críticas. A veces estamos hablando de los años 70, 80, pues evidentemente el rigor científico no podía ser el que uno se exige hoy día o el que la normatividad científica le exige a uno hoy día. Pero eso no le quita mérito. Inclusive hubo unos resultados, fíjense, que obtuvimos por género en relación con hombres y mujeres o niños y niñas, donde encontramos que por temas de género los niños eran un poco más impulsivos que las niñas. Y unas conclusiones que daban, correlacionaban con lo que también encontró Mitchell. Muy similar a lo que yo encontré. Y es precisamente vaticinar que difícilmente un niño que sea impulsivo va a ser alguien organizado y metódico en su vida adulta. Si ya tiene dificultades, hoy día obviamente lo leo desde el control inhibitorio, desde la atención, pues va a tener dificultades en sus funciones ejecutivas, en su desempeño. Y de que si no hay habilitación, cambio en los hábitos, pues ese rasgo o ese comportamiento se va a traspolar precisamente a su vida adulta. No es un determinante, pero se puede traspolar allá.
¿Cuál es desde la perspectiva jurídico-forense la mayor utilidad en el testimonio, en el análisis del testimonio, en la conservación del testimonio? Usted no puede conservar el testimonio de un menor tomando notas en un cuaderno. No. Usted no lo puede conservar ni siquiera grabándolo en audio. Yo sé que muchos utilizan el teléfono celular y graban el audio y después con eso lo recrean y hacen el informe, pero ni aún así se puede, es fidedigno, porque usted necesita elementos de ese lenguaje no verbal. Eh, es importantísimo, ¿no? Fíjense, por ejemplo, es que me viene a la cabeza una situación. Ahorita, precisamente en Panamá está viviendo una crisis política social por unos contratos que se hicieron con el sector minero canadiense para explotar una vasta región de Panamá. ¿Qué significa esa explotación minera? Desastre ambiental, como ocurriría en cualquiera de nuestros países. ¿No? O sea, sería catastrófico. Entonces, el pueblo de a pie se levantó en Panamá, que es un país que no supera los 5 millones de habitantes, muy pequeño, en contra del gobierno. Y el gobierno salió, el presidente, a dar unas declaraciones. Resulta que hay evidencia inicialmente de la conducta no verbal y después del análisis de imágenes de que esa locución que dio el presidente fue montada con inteligencia artificial. Imagínense el tema. Eso no hubiera sido posible si solamente se hubiera escuchado la voz de Nito, como le dicen ahí, lo llaman Nito, del presidente Nito. Si no hubiéramos tenido acceso a imagen, no hubiéramos sospechado o sabido que tenía filtros, empezando porque es un hombre ya de edad, cuyas manos en otras alocuciones se notaban ya envejecidas, precisamente por el deterioro de curso normal que tenemos todos con la vejez. Fíjense a mí cómo se me ha caído el pelo. Y aparece con unas manos más jóvenes que las mías, ¿no? Sin arrugas, sin manchas, tiene manchas en la piel, mucho más cuando usted se expone al sol. Y una vocalización que no es la que usa Nito en las alocuciones. Fíjense, todo esto para ejemplificar lo importante de la imagen. Lo importante de que el testimonio quede videograbado. Y vuelvo y reitero, lo ideal no es solamente grabar al menor, lo ideal es grabar también a quien le hace la entrevista forense. Entonces, en el tema del testimonio, como nos muestra la ayuda, es un aporte narrativo de la información que acerca de un determinado suceso conoce una persona porque ha observado o participado directamente en el mismo. El primer relato es el que está menos contaminado por los procesos internos y las influencias externas. Aquí se le da una gran peso a la entrevista forense porque es la primera entrevista que se le recepciona al menor después de los presuntos hechos. Es decir, que es contingente con la denuncia de los hechos. Entonces, si al menor la última agresión le ocurrió ayer y hoy se le hace la entrevista forense, pues imagínese cómo está de fresco el recuerdo. A que si yo le hago esa entrevista forense 1 año, 6 meses, 2 meses después, va a haber, sin lugar a dudas, ciertas variaciones, ¿no?
¿Cuál es el proceso neuropsicológico ahí involucrado? Pues, el proceso límbico cortical. Ahí solamente la ayuda a escribir memoria, pero es que la memoria no es solamente eso del recuerdo. Recordemos que dónde está la estructura de la memoria, la estructura inicial de la memoria, dónde se encuentra nuestro cerebro. Primero en el lóbulo temporal, o sea, aquí el que está a los lados. Ahí muy adentro que está. La corteza auditiva, empezando por ahí, sí, pero más adentro que hay, y más hacia abajo, el sistema límbico. En el sistema límbico está el hipocampo. En el hipocampo es donde se guarda la memoria. Pero el hipocampo no es autónomo, o sea, no es solamente él, sino que el hipocampo está en el sistema límbico donde están las emociones. Entonces grabamos aquello que es más emocional para nosotros. Pero el sistema límbico tampoco funciona ya solito con el hipocampo adentro, sino que está mediado por la corteza cerebral. Y la corteza cerebral no funciona ya tampoco solita, está mediada por la corteza prefrontal. Y la corteza prefrontal tampoco está ya sola, se divide en 3 partes. Es la que me permite en las funciones ejecutivas recuperar esa información y expresarla. Entonces, básicamente podemos definir la memoria como la capacidad mental que posibilita a un sujeto registrar, conservar y evocar. Ahí están los 3 elementos. Pero registrar, conservar y evocar no se hace solo con el hipocampo, se hace con todas esas estructuras que les acabo de mencionar. Incluso es más complejo que eso. Hoy estaba en discusión con una neurocientífica, alguien que sabe muchísimo del tema de neurociencia, sin lugar a dudas, es psicóloga también. Y me decía, pero es que doctor Belisario, usted explica todo de manera tan sencilla. Y yo le decía, pero pues es que eso se trata, o sea, si lo estoy explicando para un público, para el público que sea, lo mejor es explicarlo de la forma más sencilla posible. Yo sé que hay tecnicismos, pero no se trata de complicar con tecnicismos, se trata de que yo lo entienda de la manera más sencilla posible. El cerebro funciona así, menos energía consume. Y no significa que no aprenda, aprende, pero menos energía está consumiendo. Entonces, registramos, conservamos y evocamos las experiencias, ideas, imágenes, acontecimientos, sentimientos. Fíjense que está todas las partes de la corteza, la auditiva, la visual, la kinestésica o sinestésica. Fíjense cómo está todo integrado. Se trata de un proceso complejo de adquisición, retención y recuerdo. Complejo. Y la atención es absolutamente importante. Escríbame, por favor, en el chat 3 cosas, objetos, elementos que habían en la imagen anterior. Y de igual manera escríbame 3 palabras que estaban escritas en la imagen anterior. Para que se den cuenta cómo la memoria está sujeta a la atención. Sin un buen proceso de atención, no hay memoria, no hay evocación, no hay registro, no hay adquisición, no hay retención, no hay recuerdo. Los leo. No me diga que no observaron las imágenes ni las palabras que habían en la diapositiva. Puede pasar que no, o sea, sí puede ser que no, porque también yo les estaba enfocando en que siguieran la lectura de la diapositiva y en explicar lo que significaban esas palabras. Ok, ahora que tengo su atención para imágenes y palabras, entonces la van a observar durante
20 segundos. Las imágenes y las palabras. Tiempo. Ahora sí los leo. 3 cosas y 3 palabras. Muy bien, Mildred. Muy bien. Karina, perfecto. Muy bien. Ok. Ahora si yo les pregunto qué hacen esos objetos, ¿qué categoría le darían? Muy bien, imagen, cerebro, pez, piña. ¿Qué categorías de objetos observaron ahí? Y usted aprende mejor cuando categoriza. Una categoría puede ser frutas, otra categoría puede ser elementos de vestir, otra categoría puede ser medios de transporte, otra categoría puede ser símbolos. ¿Qué categorías pudieron discriminar en la imagen anterior? Imágenes y palabras, muy bien. Ahora categorías. Mencióneme en 2 categorías que hayan observado en las imágenes o las palabras. Frutas y objetos, muy bien. Muy bien, Mercy. ¿Qué otra? Naturaleza, muy bien. Cuando usted categoriza, tiende a recordar mucho mejor, tiende a evocar mucho mejor el recuerdo. La adquisición de la percepción y codificación, y esa forma de codificar puede ser a través de las categorías, puede ser a través de la primera letra de la palabra, puede ser a través de el color, es una forma de categorizar. Yo puedo preguntar cuántos objetos azules había en la imagen anterior, cuántos objetos color rosa había en la imagen anterior. Y ustedes pueden sacar esa categoría y decirme, había 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 objetos color rosa o rojo. Y había 3, 4 objetos y símbolos de color azul, 2 de color verde, etcétera. Hacemos codificaciones. Cuando usted codifica puede retener con mayor facilidad que cuando no lo hace, porque está enfocando la atención como una linterna, ya no como un faro y menos como un malabarista, que es cuando usted le pone, entre comillas, atención a varias cosas, pero no retiene.
cuando usted le pone atención a un elemento o a pocos elementos y los codifica, puede retener. Y eso facilita que posteriormente esa información sea utilizada. Es el objeto de retener, que usted posteriormente pueda utilizar esa información. ¿A través de qué? El recuerdo. Que no es una recuperación exacta. Nuestra memoria, nuestro recuerdo no es fotográfico. Ojo, categoría hogar, muy bien. No es fotográfico. Y eso debemos tenerlo en cuenta cuando analicemos testimonios de testigos y de víctimas. Yo no puedo pretender que el menor o la menor víctima me diga con lujo de detalles lo sucedido o que recuerde a la perfección los objetos, el color del sitio donde ocurrieron los hechos. Puede haber inexactitud, pero si hay coherencia en lo fundamental, eso le da peso al testimonio. ¿Sí es claro? Si el menor recuerda o la menor que la llevaron a una casa y la subieron al segundo piso, no importa si el segundo piso las paredes eran blancas o azules o no lo recuerda. Recuerda lo fundamental, que fue en un segundo piso, en una habitación que tenía una sola cama. No importa si no recuerda si la cama estaba tendida con un cubrelecho de color verde, rojo, azul. No. Está teniendo coherencia en lo principal. Eso le da credibilidad al testimonio. ¿Es claro? Muy bien. ¿Qué diferencia hay entre las declaraciones en cámara Gesell y las pericias psicológicas? La entrevista forense, en primer lugar, no es, por lo menos en el caso Colombia, como lo define la ley 1652, no es un procedimiento pericial. Es un procedimiento técnico como labor de policía judicial. Por eso la entrevista forense la puede hacer cualquier funcionario de policía judicial que tenga entrenamiento en entrevista forense. No necesariamente debe ser psicólogo, psicóloga, neuropsicólogo, psiquiatra o quien haga las veces. No. En cambio, la pericia psicológica forense, bueno, la entrevista forense es un informe de entrevista, pero no es un informe que tenga análisis forense ni conclusiones. Es un informe solamente que da cuenta de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en la que ocurrieron unos hechos. Es decir, yo debo agotar esos elementos en la entrevista con el menor. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, quién? Los elementos esenciales de información que me den cuenta de cómo ocurrieron, es decir, el modo, cuándo, el tiempo y dónde, el lugar. Desde que yo cubra como entrevistador forense esos elementos, los responda a cabalidad usando el protocolo que haya utilizado o la metodología que haya utilizado. Ahorita, por ejemplo, la Fiscalía renunció a los protocolos, ya no está usando protocolos y solamente utiliza entrevista semiestructurada de 5 pasos. Válido, válido, la entrevista semiestructurada tiene validez universal. ¿Sí? Yo no tengo que validar una entrevista semiestructurada. De pronto valido un protocolo, pero una entrevista semiestructurada no. Algunos hablan de 5 pasos, otros de 6 pasos, incluyendo el registro. Digamos que 6, que a mí me parece importante el registro como paso dentro del procedimiento. Y está bien, siempre y cuando me ayude a alcanzar el objetivo de la entrevista forense, que es precisamente
obtener información acerca de las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la ocurrencia de los hechos. En este caso en particular, hechos relacionados con delito sexual, bien sea por actos, por acceso o por ambos. Sin embargo, es solamente un informe, ¿sí? No es una pericia. La pericia sí debe ser realizada por un psicólogo, un psiquiatra, un neuropsicólogo, que tenga la formación en el campo forense. La pericia sí implica que yo haga un análisis psicológico forense y que obtenga unos resultados y unas conclusiones. Las conclusiones. Ambas pueden ser llevadas al estrado judicial. Una es mucho más técnico-científica que la otra, es decir, la pericia psicológica forense tiene más elementos técnicos y científicos que la simple entrevista forense. Ambas son ponderadas por un juez. Hay jueces que le dan más ponderación al perito psicólogo forense que hizo la valoración que al entrevistador de policía judicial que hizo la entrevista. Hay otros que por el contrario dicen que le parece más importante la entrevista forense porque es más contingente a la ocurrencia de los hechos, entonces la aprovechan. Va a depender del juez. Nosotros no somos los jueces, solamente somos unos expertos, peritos que damos cuenta de nuestros hallazgos y nuestras habilidades para, en este caso, obtener información. Rosangélica pregunta, ¿la focalización del lugar, aroma, ha ayudado en encontrar al agresor? ¿Cuánto tiempo dura la focalización? Bueno, Rosangélica, entiendo focalización del lugar como un ejercicio de entrevista cognitiva. Olvidé decir eso, la entrevista cognitiva también es de uso frecuente y además de uso eficaz con víctimas, ¿sí? Porque la entrevista cognitiva permite obtener información sensoperceptiva, ¿no? Que son sensaciones, como usted dice, olores. Pues va a depender de la situación, ¿sí? Si en entrevista cognitiva yo le pregunto al menor, hago primero un ejercicio donde centro su atención, hago que se transporte al sitio donde ocurrieron los hechos y hago a través de las preguntas que me empiece a dar información sensoperceptiva, por ejemplo, del olor. Y si él recuerda un olor en particular, usted me hace recordar, por ejemplo, cuando tuve la oportunidad de participar en la identificación de un violador serial aquí cerca de Bogotá, que asaltó muchas mujeres, la gran mayoría mujeres del campo de provincia. Con ellas era muy importante la entrevista cognitiva y el tema del olor, porque había un común denominador en las entrevistas previas y era el olor a ajo que expelía el agresor. El agresor tenía pasamontañas cuando las atacaba. Y había otro elemento fundamental y era la dureza de las manos, que eran como carrasposas, describían ellas, y la fuerza con la cual las sometía. Entonces fíjense que ahí es muy importante esa información, claro. Pero si el menor no encuentra en su memoria, en su cerebro, información respecto a olores o aromas, pues yo no le insisto en eso. No, mal sería. De hecho, una insistencia podría generar una falsa memoria, una implantación de una falsa memoria. Por eso no es importante insistir. No siempre se recuerda. Es más, el olfato es el sentido más primitivo que tenemos. Y el olfato no pasa por la corteza cerebral. El olfato va directamente al límbico, por eso no es tan fácil de recuperar.
el recuerdo de los aromas. Eso también lo debo yo entender. Es mucho mejor recuperar memoria auditiva y que la víctima recuerde las conversaciones. ¿Qué le decía el agresor? ¿Qué vio? Porque es que nuestra corteza visual es muy amplia, muy grande. ¿Qué sintió? Eso es más fácil de recuperar que los aromas, que lo olfativo. No es tan sencillo eso. Muy bien, muy buena pregunta, Rosangélica. Mil gracias como siempre. ¿Alguna otra pregunta, duda? Bueno, aquí vamos a hablar un poco de la credibilidad. Y pese a que la credibilidad, por lo menos en el caso de la legislación nuestra en Colombia, solamente la califica el juez, me explico, nosotros los peritos podemos guiarlo a él y decirle qué elementos del testimonio son más verosímiles que otros, ¿sí? Con relación a la coherencia, logicidad, exactitud del relato, exactitud entre comillas, ¿no? La exactitud en relación con lo fundamental, con lo fundamental. Por ejemplo, dentro de esa información, ya retomando lo que acaba de preguntar Rosangélica, por ejemplo, si estamos hablando de un acceso carnal, información acerca del dolor, que es la información sensoperceptiva más relevante, ¿sí? Es más importante una recuperación acerca del dolor que sintió la víctima a del aroma que sintió. La víctima no va a decir que olió, que tuvo un olor o que percibió un olor a semen. No, eso usted no lo encuentra en un relato real. También usted se encuentra el dolor, usted se encuentra la recuperación auditivo-verbal de decirle que no lo hiciera y de lo que él le decía en ese momento, que no le iba a doler o que tranquila, o de la amenaza que le profirió en ese momento. Fíjense cómo todo eso resulta más relevante. Y pese a que no es conclusivo en nosotros de decir que es creíble o no creíble, sí podemos darle al juez algunas luces para que él o ella, juez o jueza, determine la credibilidad. Y dentro de eso está precisamente lo que la ayuda nos menciona. Si una persona que resulta creíble cuando sus conductas, afectos y cogniciones son consonantes, es decir, son consistentes con la narración que expone. ¿Mm? Que si está hablando de dolor y hay llanto, es contingente. Pero si está hablando de dolor y sonríe, pues eso no es contingente, eso no es consonante, quiero decir. Eso no me cuadra. Aquí está lo que les hablaba anteriormente, la veracidad la determina el juez, sin embargo, nosotros sí nos aproximamos a darle algunos elementos al juez, ¿sí? Precisamente por nuestra experiencia, por lo que conocemos acerca de la psicología, el comportamiento humano, aspectos neuropsicológicos, por ejemplo, de una declaración, del lenguaje, todo eso resulta importantísimo. ¿Qué se hace previamente antes de tomar la declaración? Leer el expediente, tener el recinto idóneo, consultar con especialistas en caso tal. ¿Sí? Recordemos lo que uno de ustedes decía hace un momento. Si yo tengo aquí unos indicios de que es una persona con discapacidad cognitiva, pues debo hacerme acompañar de alguien que sea experto en comunicarse con personas con discapacidad cognitiva o con lenguaje de señas. O si estamos frente a alguien que tiene un diagnóstico de autismo, por ejemplo, cómo trabajar con un autista víctima de agresión sexual, violencia intrafamiliar, en fin, lo que esté yo investigando. En la entrevista preliminar no se aborda el hecho, solamente se evalúa el estado anímico del niño o adolescente, es decir, si está en condiciones de declarar.
es esa observación, ¿no? Y son las preguntas neutrales, empáticas, ¿no? Esta es una fotografía real, yo creo que ya en la próxima clase les muestro el video de esta entrevista que hice con una niña muy chiquita, tenía 4 años al momento en que yo eh, le hago esta intervención, esta valoración en cámara Gesell. La mamá estaba presente, sí, fíjense, la mamá está al fondo de la sala. Yo saco a la mamá del campo visual de la niña. ¿Por qué permití el ingreso de la mamá? Porque la niña se sentía, porque tenía primero un apego inseguro, la niña con la mamá. Y porque yo también quería observar la conducta de la mamá y ver si tenía algún proceso de interferencia con la menor. Porque es que además la niña estaba señalando a su padre biológico de ser su agresor. Eh, Estamos hablando de gente estructurada. Ella, la mamá de la niña es docente universitaria de una universidad, es psicóloga además, psicóloga eh, con problemas del desarrollo. Tiene posgrados en trabajo con autistas. Imagínense el tema tan complejo. Y el papá es un maestro de educación secundaria, preparatoria, de un colegio muy, muy importante aquí en Bogotá, de hecho, de uno de los colegios donde han salido expresidentes de la República, senadores, del gimnasio moderno, aquí es muy... Bueno, de ahí también salió el asesino de la niña Juliana Zamboni, o sea, el colegio no es garantía de nada. Rafael Uribe Noguera. Es un colegio de gente adinerada, por decirlo de una forma, ese es el común denominador. De lo demás, pues pueden salir buenas personas o malas personas, pero el tema es que mencionar el colegio pues resulta ser muy mediático. O sea, esto pudo haber sido un escándalo, afortunadamente no lo fue, se manejó con bajo perfil. Precisamente por eso, porque tuve la habilidad de manejarlo de tal manera que pudiera detectar qué elementos externos, exógenos, podían contaminar o habían contaminado el testimonio de la niña. De hecho, no fue fácil obtenerlo porque era una niña que tenía cierta prevención, en especial con hombres, por eso conmigo en un comienzo fue difícil, no fue fácil, yo tuve que inicialmente ir a donde la niña vivía, indagar un poco de su mundo, saber, por ejemplo, que ella era fanática de la Little Pony y usar personajes, aprender primero sobre Little Pony porque yo no sabía nada de la Little Pony y verme un par de capítulos de la Little Pony y aprender sobre algunos personajes y utilizarlos precisamente para hacer empatía con la niña y ganarme su confianza y poderla traer ya de manera formal a la cámara Gesell para obtener su testimonio. Pero bueno, eso lo veremos en la siguiente clase, si Dios nos permite. Preguntas, dudas, comentarios antes de concluir acá. Bueno, voy a responder la pregunta que para terminar me hace Oscar Ricardo. En los niños, ¿hasta qué edad se usa la cámara Gesell? Hasta cualquier edad, siempre y cuando sean niños, Oscar. Incluso yo la he usado hasta con adolescentes de 17 años. Es decir, hasta cuando tienen, hasta cuando alcanzan la mayoría de edad. En el caso de Colombia son los 18 años, entonces jóvenes, adolescentes de 17 años, los he tenido en cámara Gesell. Es más, incluso en cámara Gesell he utilizado la cámara Gesell para hacer valoraciones de presuntos agresores sexuales menores de edad. Jóvenes de 15, 16 años a los que se han denunciado penalmente. Bueno, aquí hay un sistema de responsabilidad penal especial para adolescentes, seguramente en Guatemala también, y con ellos he utilizado cámara Gesell por ser menores de edad, precisamente para evitar revictimizaciones, estigmas, para, sí, jamás a un menor de estos se puede siquiera presumir de que sea un violador, ¿no?
Es alguien que cometió una transgresión, nada más así hay que manejarlo como un transgresor, no como un delincuente. Por lo que les he mencionado miles de veces, con ellos hay cambio, con ellos hay esperanza, con el joven transgresor. Ya con el delincuente adulto, no mucho, pero con el joven transgresor sí, mucho, y es responsabilidad nuestra lograr ese cambio, es responsabilidad nuestra generar ese camino para el cambio. Les agradezco infinitamente su atención y si Dios no lo permite, nos vemos en la próxima clase. Mil gracias. Buenas noches, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches.